El califa Harún al-Rashid estaba muy complacido con el cuento del hombre ciego. Cuando terminó, se volvió hacia el joven que había maltratado a su caballo y también le preguntó su nombre. El joven respondió que se llamaba Numán. Numán, observó el califa, he visto romper caballos toda mi vida, e incluso los he domado yo mismo, pero nunca he visto a ningún caballo domado de una manera tan bárbara como la que usaste ayer. Todos los que miraban estaban indignados y te criticaban abiertamente. En cuanto a mí, estaba tan enojado que estuve a punto de revelar quién era y detenerlo de inmediato. Sin embargo, no tienes el aspecto de un hombre cruel y me gustaría creer que no actuaste de esa manera sin alguna razón. Como me han dicho que no fue la primera vez, y de hecho que todos los días te ven azotando y espoleando tu caballo, quiero llegar al fondo del asunto. Pero dime toda la verdad y no me ocultes nada. Numán cambió de color al escuchar estas palabras y su comportamiento se volvió confuso, pero vio claramente que no había escapatoria. Así que se postró ante el trono del califa e intentó obedecer, pero las palabras se le atascaban en la garganta y permaneció en silencio. El califa, acostumbrado como estaba a la obediencia instantánea, adivinó algo de lo que pasaba por la mente del joven y trató de ponerlo a sus anchas. Numán, dijo, no pienses en mí como el califa, sino simplemente como un amigo que quisiera escuchar tu historia. Si hay algo en ella que temes pueda ofenderme, toma valor, pues te perdono de antemano. Habla entonces abierta y sin miedo, como alguien que te conoce y te quiere. Reasegurado por la amabilidad del califa, Numán finalmente comenzó su relato. Comandante de los creyentes, dijo, deslumbrado aunque estoy por el brillo de la presencia de su Alteza, haré lo mejor que pueda para satisfacer sus deseos. No soy en absoluto perfecto, pero no soy cruel por naturaleza ni me complazco en quebrantar la ley. Admito que el trato a mi caballo está calculado para dar a su Alteza una mala opinión de mí y para dar un mal ejemplo a otros. Sin embargo, no lo he castigado sin razón y tengo la esperanza de que seré juzgado más digno de piedad que de castigo. Comandante de los creyentes, no me molestaré en describir mi nacimiento. No tiene suficiente distinción para merecer la atención de su Alteza. Mis antepasados eran personas cuidadosas y heredé suficiente dinero para vivir cómodamente, aunque sin ostentación. Teniendo, por lo tanto, una fortuna modesta, lo único que faltaba para mi felicidad era una esposa que pudiera devolverme mi afecto. Pero esta bendición no estaba destinada a mí, porque al día siguiente de mi boda, mi esposa comenzó a probar mi paciencia de todas las maneras que eran más difíciles de soportar. Las costumbres de nuestra tierra nos obligan a casarnos sin haber visto jamás a la persona con la que vamos a pasar nuestras vidas. Por lo tanto, un hombre, por supuesto, no tiene derecho a quejarse siempre y cuando su esposa no sea absolutamente repulsiva o no esté positivamente deforme, y cualesquiera que sean los defectos de su cuerpo, unas maneras agradables y un buen comportamiento compensarán mucho esos defectos. La primera vez que vi a mi esposa sin el velo, cuando la habían traído a mi casa con las usuales ceremonias, quedé encantado de ver que no me habían engañado respecto a la descripción que me habían dado de su belleza. Comencé mi vida matrimonial con gran ánimo y con las mejores esperanzas de felicidad. Al día siguiente se nos sirvió una cena grandiosa, pero como mi esposa no aparecía, ordené a un sirviente que la llamara. Aún así no vino y esperé impacientemente por algún tiempo. Finalmente ella entró en la habitación y ambos tomamos nuestros lugares en la mesa y nos sirvieron platos de arroz. Yo comí el mío como era natural, con una cuchara, pero grande fue mi sorpresa al notar que mi esposa, en lugar de hacer lo mismo, sacó de su bolsillo un pequeño estuche, del cual seleccionó un largo alfiler, y con la ayuda de este alfiler llevó el arroz grano a su boca. «Amina», exclamé con asombro, ¿es así como comes el arroz en casa? ¿Y lo hiciste porque tu apetito era tan pequeño o querías contar los granos para no comer nunca más de un número determinado? Si fue por economía y deseas enseñarme a no ser despilfarrador, no tienes motivo de preocupación. Nunca nos arruinaremos de ese modo. Nuestra fortuna es lo suficientemente grande para todas nuestras necesidades. Así que, querida Amina, no busques contenerte, sino come todo lo que desees, como yo lo hago. En respuesta a mis palabras cariñosas, esperaba una respuesta alegre. Sin embargo, Amina no dijo absolutamente nada, sino que continuó recogiendo su arroz como antes, solo que a intervalos cada vez más largos. Y en lugar de probar los otros platos, todo lo que hacía era poner de vez en cuando una migaja de pan en su boca.
Me sentí irritado por su obstinación, pero para disculparla ante mí mismo en lo que pudiera, sugerí que tal vez nunca había tenido la costumbre de comer en compañía de hombres, y que su familia podría haberle enseñado que debía comportarse con prudencia y discreción en presencia de su marido. Asimismo pensé que podría haber ya cenado o tener la intención de hacerlo en sus propios aposentos. Así que no le presté más atención, y cuando terminé me retiré de la habitación secretamente muy molesto por su extraño comportamiento. Lo mismo ocurrió en la cena, y durante todo el día siguiente, cada vez que comíamos juntos. Estaba claro que ninguna mujer podría vivir con 2 o 3 migajas de pan y unos pocos granos de arroz, y decidí averiguar cómo y cuándo obtenía comida. Fingí no prestarle atención en absoluto a nada de lo que hacía, con la esperanza de que poco a poco se acostumbrara a mí y se volviera más amigable. Pero pronto vi que mis expectativas eran completamente vanas. Una noche estaba acostado con los ojos cerrados y aparentemente profundamente dormido cuando Amina se levantó suavemente y se vistió sin hacer el más mínimo ruido. No podía imaginar qué iba a hacer, y como mi curiosidad era grande, decidí seguirla. Cuando estuvo completamente vestida, salió sigilosamente de la habitación. En el instante en que dejó caer la cortina detrás de ella, me eché una prenda sobre los hombros y me puse un par de zapatillas. Mirando desde una celosía que daba al patio, la vi en el acto de pasar por la puerta de la calle, que dejó cuidadosamente abierta. Era una noche de luna brillante, así que logré seguirla a la vista fácilmente, hasta que entró en un cementerio no muy lejos de la casa. Allí me escondí bajo la sombra del muro y me agaché con cautela. Y apenas me oculté cuando vi a mi esposa acercarse en compañía de un gul, uno de esos demonios que, como su Alteza sabe, andan por el país haciendo sus guaridas en edificios abandonados y abalanzándose sobre viajeros incautos cuya carne comen. Si no encuentran algún ser vivo en su camino, entonces se dirigen a los cementerios y se alimentan de los cuerpos muertos. Estuve casi mudo de horror al ver a mi esposa con esta horripilante gul femenina. Pasaron junto a mí sin notarme. Comenzaron a desenterrar un cadáver que había sido enterrado ese día y luego se sentaron al borde de la tumba para disfrutar su espantoso festín, hablando tranquila y alegremente todo el tiempo, aunque yo estaba demasiado lejos para escuchar lo que decían. Cuando terminaron, volvieron a echar el cuerpo en la tumba y amontonaron la tierra sobre él. No hice ningún esfuerzo por interrumpirlas y regresé rápidamente a la casa, donde me aseguré de dejar la puerta abierta, como la había encontrado anteriormente. Luego me volví a acostar y fingí dormir profundamente. Un poco después, Amina entró tan silenciosamente como había salido. Se desvistió y se deslizó en la cama, felicitándose aparentemente por la astucia con la que había manejado su expedición. Como se puede suponer, después de semejante escena, me tomó mucho tiempo cerrar los ojos. Al primer sonido que llamaba a los fieles a la oración, me vestí y fui a la mezquita. Pero ni siquiera la oración restauró la paz en mi espíritu perturbado, y no podía enfrentarme a mi esposa hasta haber decidido qué curso de acción tomar en cuanto a ella. Por lo tanto, pasé la mañana vagando de un jardín a otro, considerando varios planes para obligar a mi esposa a abandonar sus prácticas horribles. Pensé en usar la violencia para hacerla ceder, pero me sentía reacio a ser cruel con ella. Además, tenía el presentimiento de que los medios suaves tendrían más posibilidades de éxito. Así que, un poco más calmado, me dirigí a casa, a la cual llegué alrededor de la hora de la comida. Tan pronto como aparecí, Amina ordenó servir la cena y nos sentamos juntos. Como de costumbre, ella insistió en recoger solo unos pocos granos de arroz, y resolví hablar con ella de inmediato sobre lo que tanto me preocupaba. Amina, dije lo más tranquilamente posible, debes haber adivinado la sorpresa que sentí cuando al día siguiente de nuestro matrimonio rechazaste comer más que unos pocos bocados de arroz y te comportaste de una manera que la mayoría de los maridos habrían considerado profundamente ofensiva. Sin embargo, tuve paciencia contigo y solo traté de tentar tu apetito con los platos más exquisitos que pude inventar. Pero todo fue en vano. Aún así, Amina, me parece que entre ellos debería haber algunos tan dulces al paladar como la carne de un cadáver. No había terminado de pronunciar estas palabras cuando Amina, que comprendió instantáneamente que la había seguido hasta el cementerio, fue presa de una pasión más violenta que cualquiera que haya visto. Su rostro se puso morado, sus ojos parecían que iban a saltar de su cabeza y literalmente espumaba de rabia. La observé con terror, preguntándome qué pasaría después, pero sin imaginar cuál sería el desenlace de su furia. Agarró un recipiente de agua que estaba a mano, y sumergiendo su mano en él, murmuró algunas palabras que no pude captar. Luego, rociándome con agua en el rostro, gritó frenéticamente:
Miserable, recibe la recompensa por tu intromisión y conviértete en un perro. Las palabras no habían salido de su boca cuando, sin sentir que se produjera ningún cambio en mí, de repente supe que había dejado de ser un hombre. En la enormidad del shock y la sorpresa, pues no tenía idea de que Amina era una maga, nunca soñé con huir y permanecí clavado en el sitio mientras Amina agarraba un palo y comenzaba a golpearme. De hecho, sus golpes eran tan fuertes que me sorprende que no me mataran de inmediato. Sin embargo, lograron sacarme de mi estupor y me lancé al patio, seguido de cerca por Amina, que hacía intentos frenéticos de golpearme, los cuales no siempre fui lo suficientemente rápido para esquivar. Finalmente, se cansó de perseguirme, o se le ocurrió una nueva idea que me daría una muerte rápida y dolorosa. Abrió la puerta que daba a la calle con la intención de aplastarme al pasar. Aunque era un perro, vi a través de su plan y, espoleado por la presencia de la gran amenaza, calculé mis movimientos tan bien que logré pasar, solo para que la punta de mi cola recibiera un apretón cuando ella cerró la puerta de un golpe. Estaba a salvo, pero mi cola me dolía horriblemente. Aullé tan fuerte por todas las calles que los otros perros vinieron y me atacaron, lo cual no mejoró las cosas. Para evitarlos, busqué refugio en una tienda de comida, donde se vendían lenguas y cabezas de cordero. Al principio, el dueño me mostró una gran amabilidad y ahuyentó a los otros perros que me seguían, mientras yo me arrastraba hasta el rincón más oscuro. Pero, aunque estaba seguro por el momento, no estaba destinado a permanecer mucho tiempo bajo su protección, ya que él era uno de esos que consideran a todos los perros como impuros y que ninguna cantidad de lavados en el mundo los purificaría de su contacto. Así que, después de que mis enemigos se hubieran ido a buscar otra presa, trató de atraerme fuera de mi escondite para obligarme a salir a la calle. Pero me negué a abandonar mi agujero y pasé la noche durmiendo, lo cual necesitaba urgentemente después del dolor que Amina me había infligido. No deseo cansar a Su Alteza deteniéndome en los pensamientos tristes que acompañaron mi cambio de forma, pero puede interesarle saber que a la mañana siguiente mi anfitrión salió temprano a hacer sus compras y regresó cargado con las cabezas, lenguas y patas de oveja que formaban su surtido para el día. El olor de la carne atrajo a varios perros hambrientos del vecindario que se reunieron alrededor de la puerta pidiendo algunos trozos. Yo salí de mi rincón y me uní a ellos. A pesar de su objeción a los perros como animales impuros, mi protector era un hombre de buen corazón. Y al saber que no había comido nada desde el día anterior, me dio trozos más grandes y mejores que los que les daba a los otros perros. Cuando terminé, intenté regresar a la tienda, pero no lo permitió, y se quedó firmemente en la entrada con un grueso palo, de modo que me vi obligado a desistir y buscar otro hogar. A unos pocos pasos más adelante había una panadería, que parecía tener un dueño alegre. En ese momento estaba desayunando, y aunque no mostré signos de hambre, de inmediato me arrojó un pedazo de pan. Antes de devorarlo, como es costumbre en la mayoría de los perros, incliné la cabeza y moví la cola en señal de agradecimiento. Y él lo entendió y sonrió afablemente. En realidad no quería el pan en absoluto, pero sentí que sería descortés rechazarlo, así que lo comí lentamente para que él pudiera ver que solo lo hacía por cortesía. También comprendió esto, y pareció bastante dispuesto a dejarme quedarme en su tienda, así que me senté con la cara hacia la puerta para mostrar que solo pedía su protección. Él me la otorgó, e incluso me animó a entrar en la casa, dándome un rincón donde pudiera dormir sin estorbar a nadie. La amabilidad que este excelente hombre me brindó fue mucho mayor de lo que podría haber esperado. Siempre fue afectuoso en su trato conmigo, y compartía su desayuno, almuerzo y cena, mientras que por mi parte le mostraba toda la gratitud y apego que tenía derecho a recibir. Me sentaba con los ojos fijos en él, y nunca salía de la casa sin que yo lo siguiera. Y si alguna vez ocurría que, al estar él preparándose para salir, yo estaba dormido y no lo notaba, él me llamaba, Rufus, Rufus, pues ese era el nombre que me había dado. Pasaron unas semanas de esta manera, cuando un día una mujer entró a comprar pan. Al pagar por él, dejó varias monedas, una de las cuales era falsa. El panadero lo percibió y se negó a aceptarla, exigiendo otra en su lugar. La mujer, por su parte, se negó a tomarla de vuelta, declarando que era perfectamente buena, pero el panadero no quería tener nada que ver con ella. «Es una imitación tan mala», exclamó al fin, «que incluso mi perro no se dejaría engañar. Rufus, Rufus». Y al escuchar su voz, salté al mostrador. El panadero arrojó el dinero delante de mí y dijo, «Descubre si hay una moneda falsa». Miré cada una por turno
y luego coloqué mi pata sobre la falsa, mirando al mismo tiempo a mi amo para señalarla. El panadero, que por supuesto solo estaba bromeando, se sorprendió enormemente de mi ingenio, y la mujer, convencida por fin de que el hombre decía la verdad, sacó otra moneda en su lugar. Cuando se marchó, mi amo estaba tan complacido que contó a todos los vecinos lo que había hecho, y exageró mucho más de lo que realmente había sucedido. Los vecinos, muy naturalmente, se negaron a creer su historia y me probaron varias veces con todo el dinero falso que pudieron juntar, pero nunca dejé de superar la prueba con éxito. Pronto, la tienda se llenó desde la mañana hasta la noche de personas que, con el pretexto de comprar pan, venían para ver si yo era tan inteligente como se decía. El panadero tuvo un comercio próspero y admitió que yo valía mi peso en oro para él. Por supuesto, había muchos que lo envidiaban por su gran clientela. Me ponían muchas trampas, por lo que él nunca se atrevía a dejarme fuera de su vista. Un día, una mujer que no había estado en la tienda antes vino a pedir pan, como el resto. Como de costumbre, yo estaba acostado en el mostrador, y ella lanzó 6 monedas delante de mí, una de las cuales era falsa. La detecté de inmediato y puse mi pata sobre ella, mirando a la mujer al hacerlo. Sí, dijo ella sintiendo con la cabeza. Tienes razón, esa es la falsa. Se quedó mirándome atentamente durante un tiempo. Luego pagó por el pan y salió de la tienda haciéndome una señal para que la siguiera en secreto. Ahora bien, mis pensamientos siempre corrían hacia algún medio para librarme del hechizo que me habían lanzado, y al notar la forma en que esta mujer me había mirado, la idea me vino a la cabeza de que quizás ella podría haber adivinado lo que había sucedido, y en esto no me equivoqué. Sin embargo, la dejé avanzar un poco y simplemente me quedé en la puerta observándola. Ella se volvió, y al ver que estaba completamente quieto, me hizo una señal nuevamente. El panadero, mientras tanto, estaba ocupado con su horno y se había olvidado de mí por completo. Así que me escabullí suavemente y corrí detrás de la mujer. Cuando llegamos a su casa, que estaba a cierta distancia, ella abrió la puerta y luego me dijo: «Entra, entra. Nunca te arrepentirás de haberme seguido». Una vez dentro, cerró la puerta y me llevó a una gran habitación donde una hermosa joven trabajaba en una pieza de bordado. «Hija mía», exclamó mi guía, «te he traído el famoso perro del panadero que puede distinguir las monedas falsas. Sabes que cuando escuché por primera vez sobre él, te dije que estaba segura de que debía ser en realidad un hombre, transformado en perro por arte de magia. Hoy fui a la panadería para probar por mí misma la verdad de la historia y persuadí al perro para que me siguiera hasta aquí. ¿Ahora qué dices?» «Tienes razón, madre», respondió la joven, y levantándose sumergió su mano en un recipiente con agua. Luego, rociándome con ella, dijo: «Si naciste perro, permanece perro, pero si naciste hombre, por la virtud de esta agua recobra tu forma original». En un instante, el hechizo se rompió. La forma de perro desapareció como si nunca hubiera existido, y ante ella estaba un hombre. Abrumado por la gratitud por mi liberación, me arrojé a sus pies y besé el borde de su vestido. «¿Cómo puedo agradecerte por tu bondad hacia un extraño y por lo que has hecho? De ahora en adelante soy tu esclavo. Haz conmigo lo que desees». Luego, para explicar cómo llegué a ser transformado en un perro, le conté toda mi historia y terminé agradeciendo a la madre por la felicidad que me había brindado. «Numan», respondió la hija, «no hables más de la obligación que nos tienes. Saber que te hemos sido de ayuda es suficiente recompensa. Hablemos de Amina, tu esposa, con quien estaba familiarizada antes de su matrimonio. Sabía que ella era una hechicera, y ella también sabía que yo había estudiado el mismo arte bajo la misma maestra. Nos encontrábamos a menudo yendo a los mismos baños, pero nunca buscamos convertirnos en amigas. En cuanto a lo que te concierne, no es suficiente haber roto tu hechizo. Ella debe ser castigada por su maldad. Quédate un momento con mi madre, te lo ruego», añadió apresuradamente. «Volveré en breve». Dejada sola con la madre, una vez más expresé la gratitud que sentía tanto hacia ella como hacia su hija. «Mi hija», respondió, «es, como ves, una hechicera tan talentosa como la misma Amina, pero te asombraría la cantidad de bien que hace con su conocimiento. Es por eso por lo que nunca he interferido, de lo contrario habría puesto fin a esto hace mucho tiempo». Mientras hablaba, su hija entró con una pequeña botella en la mano. «Numan», dijo, «los libros que acabo de consultar me dicen que Amina no está en casa en este momento, pero debería regresar pronto. También he descubierto por su medio que finge ante los sirvientes una gran preocupación por tu ausencia. Ha difundido una historia de que,
Mientras cenabas con ella, recordaste algún asunto importante que debía hacerse de inmediato y dejaste la casa sin cerrar la puerta. De este modo, un perro se había extraviado y ella se vio obligada a deshacerse de él con un palo. Ve a casa entonces sin demora y espera el regreso de Amina en tu habitación. Cuando ella entre, baja a recibirla y en su sorpresa intentará huir. Entonces tendrás esta botella lista y arrojarás el agua que contiene sobre ella, diciendo con audacia: recibe la recompensa de tus crímenes. Eso es todo lo que tengo que decirte. Todo sucedió exactamente como la joven hechicera había predicho. No llevaba muchos minutos en mi casa cuando Amina regresó, y mientras se acercaba me puse frente a ella con el agua en la mano. Ella lanzó un grito agudo y se volvió hacia la puerta, pero ya era tarde. Ya había arrojado el agua en su rostro y pronunciado las palabras mágicas. Amina desapareció y en su lugar quedó el caballo que me viste azotando ayer. Esto, comandante de los creyentes, es mi historia, y puedo atreverme a esperar que una vez escuchada la razón de mi conducta, Su Alteza no crea que esta mujer malvada fue tratada con demasiada severidad. Numan, respondió el califa, tu historia es realmente extraña y no hay excusa que ofrecer por tu esposa. Pero sin condenar tu tratamiento hacia ella, deseo que reflexiones cuánto debe sufrir por ser transformada en un animal, y espero que dejes que ese castigo sea suficiente. No te ordeno que insistas en que la joven hechicera encuentre los medios para restaurar a tu esposa a su forma humana, porque sé que una vez que mujeres como ella comienzan a hacer el mal, nunca se detienen, y solo traería sobre tu cabeza una venganza mucho peor que la que ya has sufrido. El fin.